versículo 3 en adelante. Le pido que me pueda acompañar en la lectura de la palabra de Dios. Y como siempre nos mantenemos de pie para leer las Escrituras, es en reverencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede transformar su vida a través de su palabra? ¿Amén? Amén. Y es por eso que queremos estar atentos al consejo de Dios y teniendo expectativas, ¿no?, de lo que Dios va a hacer en nosotros. Y hoy vamos a leer un texto precioso. Así que si usted lo tiene, lo vamos a hacer juntos. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, porque podemos escuchar tu voz. Y te ruego que me ayudes en la exposición, Señor, de tu palabra. Que tú puedas abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Que al oír tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén y amén. Amén. Mi querido hermano, lo que hemos leído es la declaración más hermosa y más extraordinaria de lo que significa ser un creyente, de lo que significa ser un cristiano. Yo cuando leía este pasaje, casi al leer se me agotaba el aire, porque en realidad este pasaje, que consta de 202 palabras, no tiene interrupciones en el griego. Pablo lo escribió como una sola oración. Es inusual en el griego, pero parece ser que Pablo comenzó a escribir y no pudo parar de escribir, y lo escribió como una sola oración. Warfield decía que este pasaje en realidad no debería ser leído en la iglesia, sino que debería ser cantado. Porque nuestra respuesta a este pasaje debería ser solo adoración. Adorar al Señor por lo que Él ha colocado aquí en este pasaje. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestra vida como cristianos, mis hermanos, no es que cuando nosotros venimos a Cristo, añadimos a Cristo a nuestras vidas, o a nuestra profesión, o a nuestro tiempo. Es que antes Cristo no estaba en nuestras vidas y ahora hemos añadido a todo lo que hacemos a Cristo. No es así. La palabra no define al cristianismo de esa manera, sino que cada uno de nosotros, cuando creímos en Cristo, fuimos mudados, fuimos cambiados, fuimos puestos en Cristo. Estamos en Cristo.
Y allí en Cristo es donde se encuentran todas las bendiciones que vos y yo necesitamos para esta vida. Ahora, comenzamos en el versículo 3, donde nos habla de toda bendición espiritual. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra pasa, y es un absoluto matemático. O sea, pasa no significa que es algo que es abundante, ni que es mucho, significa 100%, significa absolutamente todo. Es completo. Todo lo que pueda haber y todo lo que pueda existir se resume en esta palabra. Si existe alguna bendición espiritual en el universo de Dios, si hubiese alguna en todo su universo, bueno, esa bendición la hemos recibido. Cualquiera. Es como si tuviéramos un acceso infinito a las bendiciones de Dios. Nunca se agotan, nunca se terminan. Siempre hay nuevas bendiciones para los creyentes. Claro, en nuestro pensamiento nacional, en nuestro pensamiento humano y racional, nosotros a veces pensamos que las bendiciones de Dios son progresivas. Es decir, hemos venido a Cristo y entonces empezamos a experimentar bendiciones progresivamente. Y pensamos en que Dios nos va a bendecir y ciertamente nosotros lo experimentamos de esa manera. Pero en realidad las bendiciones no son progresivas, ni tampoco son condicionales. Es decir, que necesita un tiempo o que hay algún tipo de condición para recibir todas estas bendiciones, y tampoco son limitadas, son ilimitadas. Así que estas bendiciones que promete aquí Pablo, que Dios promete a través de Pablo en este pasaje, esas bendiciones, mi querido hermano, son inmediatas. Cuando viniste a Cristo, cuando viniste a Él en arrepentimiento y fe, entonces todas estas bendiciones te pertenecen. Son incondicionales, no hay ninguna condición. No tienes que hacer nada, no necesitas ningún mérito para alcanzarlas, y son ilimitadas, no tienen límites. Ahora, cuando uno piensa en bendiciones espirituales, decimos, bueno, pero ¿de qué manera eso lo podemos apreciar? Y tendríamos que definir qué no es espirituales en este pasaje. Espirituales no significa inmaterial. No significa que es algo que no es material. Espirituales no significa que simplemente son bendiciones emocionales, ni tampoco que son bendiciones futuras. No se refiere a eso como espiritual. Entonces, ¿qué significa espirituales? Bueno, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra neumáticos, como si fueran los del auto. Y lo que realmente significa es que no es que está describiendo la naturaleza, de qué naturaleza son esas bendiciones, sino la fuente, de dónde vienen esas bendiciones. Esas bendiciones vienen del Espíritu Santo. Y son bendiciones que afectan todo nuestro entorno, que afectan tu trabajo, que afectan tus relaciones, que afectan tu futuro, que afectan tu tiempo. Así que espirituales no es simplemente algo que vamos a sentir. Espirituales en el sentido de que provienen, la fuente de esas bendiciones es el Espíritu Santo. Por eso neuma, de neumático. El Espíritu Santo es la fuente de esas bendiciones, pero esas bendiciones afectan todo nuestro ser. Y dice aquí que esto es en los lugares celestiales. Y aquí también vale la pena otra aclaración. Cuando se refiere a lugares celestiales no se está refiriendo a un punto geográfico, es como si buscáramos un lugar en el mapa. En realidad se refiere a la esfera donde Dios opera. No es que es un lugar allá arriba, sino que es una dimensión aquí mismo. Estos lugares celestiales es donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, es donde nosotros estamos sentados con Cristo, según el capítulo 2, versículo 6 de este libro, y también es el lugar donde hay un conflicto espiritual contra las fuerzas malignas, según lo que dice el capítulo 6, versículo 12. Así que lugares celestiales no significa un lugar, sino una esfera donde Dios opera.
vivimos en este mundo, pero estamos dentro de una esfera espiritual. Pensemos esto entonces, que cuando cada uno de nosotros ora, no es que estamos haciendo un llamado de larga distancia, no es que estamos llamando al trono de Dios, no, cuando nosotros oramos es que ya estamos en los lugares celestiales y estamos hablando desde la sala del trono, no hacia la sala del trono. Es decir, que nosotros tenemos acceso inmediato a la sabiduría de Dios, al poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, al amor que movió a Dios a dar a su propio Hijo, y acceso a la paz que sobrepasa todo entendimiento, inmediatamente. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y esta frase, en Cristo, es una frase particular. Es una frase que no se usa en el griego y algunos comentaristas creen que Pablo inventó esta frase, en Cristo, porque no hay otra forma de describir lo que Pablo quiere decir. Y esta palabra, en Cristo, Pablo la utiliza 164 veces en sus cartas. En Cristo, en Él, en Cristo, en Cristo. Es más, en este pasaje aparece 12 veces en sus distintas formas, casi una vez por cada versículo. Constantemente, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Estas bendiciones nosotros las alcanzamos en Cristo. Ferguson dice, tratando de ilustrar lo que significa estar en Cristo. No es que somos dioses, no es que nuestra identidad se ha disipado. Estamos en Cristo de la manera que Ferguson dice que como un agricultor toma una rama de un manzano silvestre y entonces la coloca ahora en un manzano cultivado. Las manzanas del manzano silvestre son agrias, pero al ser colocado en el manzano cultivado, la savia de ese manzano, la vida de ese árbol, ahora también empieza a correr por esta rama y ya no da más manzanas agrias, sino manzanas dulces. De esa misma manera, nosotros hemos sido injertados en Cristo. No dejamos de ser ramas, no perdemos nuestra identidad, pero la vida que corre, la fuente de nuestra vida es Cristo. Stott dice, Cristo no es una frase piadosa, es la realidad fundamental de la existencia de todo cristiano. Y esta es la verdad que cambia todas las cosas. En Cristo tenemos todas las bendiciones. Fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada. No hay nada intermedio. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. Si estás en Cristo, todas estas bendiciones están disponibles para vos, pero fuera de Cristo, entonces nada podemos hacer. Y dice que nos bendijo. Esto es un tiempo perfecto. Nos dice que nos está bendiciendo, que nos va a bendecir. Dice que nos bendijo. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que Dios nos bendijo? Bueno, sucedió antes que vos puedas creer. Antes de que hicieras algo bueno o algo malo, Dios ya te bendijo. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo fue que Dios nos escogió? ¿Será el momento que vinimos aquí a la iglesia y de repente Dios nos escogió? ¿Habrá sido en algún momento de nuestra vida donde Dios nos escogió? No, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijo, hágase la luz, Dios ya te había escogido. Spurgeon dice, antes que vos pudieras pensar en Él, Dios ya había pensado en vos. Dios no decidió salvarnos en algún momento de nuestra vida como si fuese una alternativa. Es decir, ¿será que lo salvo? ¿Será que no lo salvo? No ocurrió de esa manera. La elección de Dios para con vos y para conmigo fue una elección eterna, una elección que no tiene principio. Es tan permanente como la existencia de Dios mismo. Esto significa que no hubo ni un solo momento en la eternidad que vos no hayas sido escogido. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Tu salvación está en eterna como el mismo Dios.
Ahora, ¿cuál es la ubicación de esta elección? Preste atención. Y dice, Dios no nos eligió y luego nos puso en Cristo. Él nos eligió en Cristo. O sea que la elección nunca fue independiente a Cristo. No hay una elección en abstracto. Dios cuando nos eligió, ya nos eligió en Cristo. Spurgeon habla acerca de esto y habla de las culturas donde antes los padres arreglaban los matrimonios de los novios. Entonces, dice, en las culturas antiguas los matrimonios se arreglaban antes que los novios se conocieran. El padre elegía a la esposa para que su hijo se casase pensando en lo que era mejor para él. Cuando finalmente se conocían, el amor crecía dentro de una relación que ya había sido establecida. Dios eligió a Cristo antes que vos lo conocieras. Tu amor por Él ahora crece dentro de una relación que ya fue establecida desde la eternidad. El error común que a veces caen las personas en pensar, ¿qué pasa si no fui elegido? No sé si te hiciste alguna vez esa pregunta. ¿Seré que soy salvo? ¿Será que Dios me ha escogido? ¿Que Dios no me ha escogido? Bueno, si estás preocupado por tu elección, ya tienes la respuesta. Dios te escogió. Porque los que no fueron elegidos nunca se preocupan por su condición espiritual. Si eso es algo que está en tu corazón, si te preocupa, si a Dios le perteneces, es porque Dios te ha escogido. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Dice que Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santos es agios, en griego, apartados, sin mancha, sin defecto, como los sacrificios perfectos que se ofrecían en el templo. La meta no solamente es salvarnos de su ira, que ciertamente nos ha salvado, sino que la meta de salvarnos es transformarnos para su gloria, transformarnos a imagen de Cristo para su gloria. La santidad, mi querido hermano, mi querida hermana, no es la meta, ni es la forma de que nosotros podamos llegar a Cristo. El Señor nos ha colocado en Cristo para que nosotros podamos vivir en santidad. Es que no debo ser santo para que Dios me acepte. Dios nos acepta para que nosotros podamos ser santos. Dios no nos escogió por lo que éramos, sino Dios nos escogió, Dios te escogió por lo que Él iba a hacer con vos. Y dice que Él lo hizo en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor, así comienza el versículo. Ese fue el motor de la elección, en amor. Y observe el orden, dice primero amor y luego elección. O sea, tu elección y mi elección no fue un acto frío, no fue un acto legal, sino lo que movió a Dios a elegirnos fue el amor, su eterno amor. Ahora, hay una diferencia cuando nosotros tratamos de pensar en el amor entre el amor humano y el amor divino. Porque el amor humano ve algo atractivo o un vínculo humano y entonces siente amor y entonces es movido por ese amor. El amor humano dice yo te amo por lo que eres, pero no es así el amor de Dios. Dios ama eternamente. Él elige en base a ese amor y Él crea lo que ama. Dios nos dice, sos lo que sos porque yo te amé. John MacArthur dice, si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos ama ahora que somos sus hijos? El amor que te eligió es el mismo amor que te sostiene. Y si fue suficiente ese amor para elegirte cuando eras un rebelde, cuando eras enemigo de Dios, también va a ser suficiente para mantenerte ahora que sos su hijo o su hija. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esto es el acto más hermoso de la gracia. Packer dice, la adopción es el acto más alto, más sublime de la gracia. Porque no fue solamente perdón, porque Dios podría habernos solo perdonado,
perdonado, pero no solo nos perdonó, sino que nos adoptó. El perdón te quita la culpa, pero la adopción te integra a la familia. El perdón te quita de la cárcel, pero la adopción te da un hogar, te da una casa. Cuando Pablo utiliza esta ilustración, creo que en su cabeza está el ejemplo romano. El derecho romano establecía que aquel hijo que era adoptado tenía incluso más derechos que el hijo legítimo. ¿Por qué? Porque era esa persona que había sido específicamente elegida. Así que no es que porque nosotros hemos sido adoptados por Dios, somos de segunda categoría. No es lo que pensaba Pablo cuando escribe esto. Ahora dice que fue por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros no fuimos adoptados directamente por el Padre, sino que hemos sido adoptados por medio del Señor Jesucristo. Y esto importa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo natural. Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos los hermanos menores. Y Cristo nos llama a tener la misma relación que Él tiene con el Padre. Es como que si un hermano fuera a un orfanato, el hermano mayor, y dijera, yo los traigo a ustedes para que ustedes tengan la misma relación que yo tengo con mi Padre. Así que tu relación de hijo y padre con Dios está asegurada por la relación que tiene Cristo con Él. Así es de segura. Cristo garantiza esta relación que nosotros tenemos con el Padre. Y ahora, ¿cuál es el propósito final? Dice, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto lo repite en varias oportunidades. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice, para alabanza de su gloria. En el versículo 14, para alabanza nuevamente de su gloria. O sea que tu salvación no es principalmente por vos ni por mí, sino tiene que ver con la gloria de Dios. Él nos ha salvado para su gloria. Y esto pareciera ser egoísta, ¿cierto? Porque nos hace pensar que Dios hace todo para su gloria, pero en realidad es un acto amoroso. Cuando Dios busca su gloria, nosotros recibimos lo mejor, recibimos el máximo beneficio. ¿Por qué? Porque Dios es el bien supremo de todo el universo. Y cuando Él es glorificado, entonces todo toma su lugar correcto. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención. La palabra es apolitrosis. ¿Qué significa? Bueno, apolitrosis, redención, se refería al pago total que se hacía por un esclavo. El pago total. No era un alquiler temporal, sino se compraba la disposición total de ese esclavo. En el mundo romano, un esclavo podía valer unos $50.000 si era un esclavo común. Estos son como 70 millones de pesos argentinos. Hoy, depende cómo esté el dólar. Un esclavo educado podía costar $200.000, como unos 300 millones. Y un esclavo especialmente valioso podía costar $500.000, o sea, como 700 millones de pesos argentinos. ¿Sabes cuánto costó tu redención? Tu redención costó la sangre del Hijo, un precio ilimitado que Dios pagó por vos y por mí. Y dice que esta redención la tenemos. Es un tiempo presente activo. No que la tendremos o que la esperamos tener, sino que tenemos redención ahora mismo. Querido hermano, el pago ya fue hecho. No le demos nada a nuestro antiguo amo Satanás. Los papeles de libertad ya fueron firmados. Tenemos redención en Cristo Jesús. Y dice que el método fue por su sangre. ¿Por qué su sangre? ¿Por qué no otra cosa? Bueno, cuando nosotros estamos leyendo Levítico y nosotros vemos que en el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento, la vida de la persona estaba en la sangre. La vida. La sangre representaba la vida entregada. Así que Cristo no solamente murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros.
Dios pagó ese precio por vos y pagó ese precio por mí. La pregunta es, ¿cómo podemos dudar de su amor? A veces en momentos difíciles dudamos del amor del Señor. Pero ¿cómo podemos dudar de su amor si Él dio su vida por nosotros? Versículo 7 dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué pecados están incluidos? Bueno, todos. Los pecados que tenés en tu memoria, los que te acordás y los que no te acordás, los que cometiste y los que estás por cometer y por los que ni siquiera sabías que eran pecados. Por todos esos pecados. Y la medida de ese perdón fueron las riquezas de su gracia. No dice que es según tu arrepentimiento, no dice que es según tus recursos o según, no, es según las riquezas de su gracia. Tu deuda era infinita. Los recursos de Dios para el perdón de los pecados es infinito. El resultado, perdón completo, instantáneo, permanente. Versículo 8. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra clave aquí es misterio. En las religiones antiguas, los misterios eran algo que solamente eran revelados a ciertas personas o tenían que pagarse grandes sumas de dinero para saber acerca de estos misterios, pero Dios nos lo reveló gratuitamente. ¿Y cuál es este misterio que nos reveló? Según el versículo 10, es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En un momento el pecado hizo la división, trajo la división no solamente entre Dios y los hombres, sino entre los seres espirituales. Hay división, el pecado trajo maldición en la tierra, pero habrá un momento donde el pecado será totalmente erradicado y el plan de Dios es reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Cristo como Señor de todas las cosas. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La base de nuestra herencia es conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, esto nos da una seguridad absoluta. Tu dependencia no depende de tu estado espiritual, ni de tu comprensión teológica, ni de tu capacidad como cristiano. Depende del propósito del que hace todas las cosas. Si Dios puede mantener las galaxias en perfecto orden y cuidado, entonces también puede mantener tu herencia, porque depende de Él. Para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Primeramente está hablando Pablo de aquellos primeros convertidos, primeros judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero este principio de todas maneras nos aplica también a nosotros, porque muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de haber sido primeros en nuestra familia, de haber venido a Cristo. Somos primeros, somos primera generación como creyentes. Y claro que tenemos la responsabilidad entonces de ser modelos para otras personas, testimonios vivientes del poder del Evangelio, prueba de que las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas. Somos ejemplo, porque somos los primeros en esto. Pero la meta de esto es para alabanza de su gloria, como lo dijo el versículo 6, como lo dijo el versículo 12 y como lo dijo el versículo 14. Entonces tu redención, mi redención, tiene un propósito, de mostrarle la gloria de Dios a todos los que nos ven. La pregunta es si hay una garantía para que esté seguro y respaldada esta herencia. Bueno, sí, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observen el orden que hay acá. Primero,
habiendo oído la palabra de verdad. Luego dice, habiendo creído en él. Y tercero, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Pablo hace aquí, parece una doble descripción del Evangelio. Llama al Evangelio como la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué palabra de verdad? Porque estamos en medio de un mundo que está lleno de mentiras. Y esta información es confiable, es palabra de verdad. Y luego dice el Evangelio de nuestra salvación. Porque el Evangelio no solamente es información, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es lo que sella? Dice, la fe sella. Dice, habiendo creído en Él, no solamente creer información sobre Cristo, sino creer en Cristo mismo. No solamente creer que Cristo existió, que eso es un conocimiento histórico, sino creer en Cristo en el sentido de confiar en Él. Confiar en que Él transfiere nuestra vida, su vida a nuestra vida. Y el resultado inmediato de esto es que somos sellados, automáticamente, instantáneamente, en el mismo momento, irreversiblemente, somos sellados. El sello en la antigüedad era algo que utilizaban los reyes, y el romper el sello equivalía a la pena de muerte en el Imperio Romano. Los sellos se hacían de ceras especiales. Si alguien manipulaba un sello, entonces era evidente que ese sello había sido violado. Solo personas de alta autoridad podían usar cierto tipo de sellos. Eso indicaba estatus de la persona. Un documento sellado por el emperador era inviolable, ni siquiera el propio emperador lo podía romper. Warren Wiersbe explica esto, dice, en los tiempos antiguos, cuando el rey firmaba un documento oficial, lo sellaba con cera derretida y presionaba su anillo real. Ese sello significaba tres cosas. Primero, propiedad. Esto le pertenece al rey. Lo segundo que representaba era autenticidad. Esto es genuino, esto es verdadero. Y lo tercero era seguridad. Esto está protegido por autoridad real. Así que nosotros hemos sido sellados. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos absolutamente a Dios. Es auténtico. Tú eres, al ser sellado, eres genuinamente creyente, cristiano. Y esto nos da seguridad, que estamos protegidos por la autoridad del cielo. La pregunta que deberíamos hacernos es si hay evidencia en nuestra vida que llevamos ese sello de Dios. Y el agente por el cual fuimos sellados es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué el Espíritu Santo es el sello? No es que el Espíritu Santo nos pone el sello. No es que el Espíritu Santo nos sella. Dice que el Espíritu Santo es el mismo sello. Él es el sello. Esto significa que la tercera persona de la Trinidad vive en vos y vive en mí. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo dentro de los muertos, te ha hecho su hogar. El poder que creó el universo opera dentro de ti. Y dice de la promesa, el cumplimiento de los siglos. Durante todos los siglos Dios prometió derramar al Espíritu Santo. En Joel 2:8, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Jesús prometió, el Consolador morará con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. Y Pablo dice, todas estas promesas se cumplieron cuando creísteis en Cristo. Y este sello es exclusivo. ¿Puede alguien ser cristiano y no tener este sello? No, es imposible. Nadie puede ser un creyente sin estar sellado. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Si eres cristiano,
definitivamente tienes este sello. Si tienes el sello, definitivamente eres entonces un cristiano. ¿Y qué son las arras de nuestra herencia en el versículo 14? La palabra arras es arrabón, y que significa, ¿cómo estoy hoy con las palabras? Significa un adelanto. Un adelanto. Era el término legal comercial que significaba un pago inicial que garantizaba un pago completo. Eso es el arrabón. O sea, las arras no es el regalo, es parte de lo que vamos a recibir. Es un compromiso vinculante que esa transacción no se puede cancelar. Esto garantiza que finalmente lo que se ha prometido se heredará. Y ese es el sello. Y luego dice que esta herencia es hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa esto? Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que tomemos posesión completa de nuestra herencia. Ya tenemos justificación completa, adopción legal, el Espíritu Santo como garantía, acceso a toda bendición espiritual, pero todavía no tenemos un cuerpo glorificado, no tenemos una experiencia sin pecado, no vemos todavía directamente a Cristo con nuestros ojos y hay una herencia física incompleta. Y el propósito final de esto es para alabanza de su gloria. Y nuevamente, nosotros observamos acá el patrón trinitario. En el versículo 6, el Padre, para alabanza de su gloria. En el versículo 12, el Hijo, para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, el Espíritu, para alabanza de su gloria. Tu salvación, mi salvación, fue planeada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y existe para mostrar la gloria de Dios. Y nuevamente la pregunta sería, ¿por qué Dios busca su propia gloria? Y no es egoísta que Él haga todo para la alabanza de su gloria. Cuando Dios busca su gloria, nosotros recibimos el máximo beneficio, porque Dios es el bien supremo del universo. Es como el sol. El sol no es egoísta por brillar. Su naturaleza es dar, obviamente, luz y dar calor. Así que Dios en su naturaleza es dar vida, amor y gozo. Para terminar, algunas preguntas que nos podríamos hacer. ¿Puedo perder mi salvación? Bueno, para que pierdas tu salvación, alguien tendría que romper el sello del Rey. Y no creo que nadie lo pueda hacer. Nadie. Pero ¿qué pasa si no siento que tengo el Espíritu, que tengo ese sello? Bueno, los sentimientos fluctúan, cambian, pero las promesas de Dios no cambian, son firmes. Y como decía antes, si estás realmente preocupado por tu estado espiritual, si realmente deseas agradar a Dios, si te duele cuando pecas, si estás luchando contra el pecado, entonces tienes ese sello, le perteneces a Él. Los que no son cristianos se abrazan al pecado, aman su pecado, no luchan contra su pecado. Pero, ¿qué pasa si no veo mucho fruto espiritual? Tengo el sello, pero mi comportamiento, lo que pienso, lo que hago. Bueno, recordemos que las arras no son el pago completo. Es la garantía de que algo sucederá totalmente en tu vida. Ya comenzó, tienes el Espíritu. Está en proceso, el Espíritu está trabajando en vos, en tu santificación progresiva. Finalmente, cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos transformados a igual con Él. Se va a completar. El sello que tienes garantiza que se va a completar. Así que, si estás luchando con las seguridades y dudas de tu salvación, el sello no depende de tus sentimientos, si lo sentís o no lo sentís. El Espíritu mismo dice, testifica con tu Espíritu que eres hijo de Dios. Romanos 8:16. Las arras
Las arras son la garantía del cielo que eres salvo. Nuestra salvación es tan segura como la Trinidad misma, dijo Charles Spurgeon. Para el que lucha contra el pecado, si el pecado continuo te está desanimando, mira, el sello no se basa en tu perfección. No es que porque estás sellado, entonces deberías ser una persona perfecta. Las arras garantiza que Dios va a completar esa santificación en tu vida. El Espíritu está trabajando en vos, sientas o no lo sientas. A veces uno necesita que pase tiempo para poder ver cuánto Dios nos ha transformado. A veces vemos a las personas en la iglesia y decimos, esta persona, cuánto le falta por cambiar, pero no nos damos cuenta que ya ha cambiado mucho. Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y en todos aquellos que han sido escogidos. Finalmente, en Cristo ya poseemos todas las bendiciones espirituales, no algunas, no muchas, sino todas las bendiciones espirituales. Hemos sido elegidos desde el principio, elegidos antes que existieran las galaxias. Dios nos eligió. Hemos sido adoptados en la familia real. Hemos recibido redención pagada por sangre, liberados por el precio más alto que jamás se haya pagado. Hemos recibido perdón completo, medido por las riquezas de su gracia. Tenemos acceso a los secretos divinos, según el versículo 8 a 10, incluidos los planes que Dios tiene con toda la creación. Nuestra herencia está asegurada, respaldada por el poder que mantiene todas las cosas en su lugar. Y tenemos el sello imperial del Espíritu, marcado como propiedad de Dios. Y tenemos una garantía total de que esto va a ocurrirse porque hemos tenido un adelanto de eso. Finalmente Dios completará su obra. Cuando leía este pasaje, cuando oraba por este pasaje, y me daba cuenta de cuántas cosas no había comprendido durante mucho tiempo, acerca de realmente lo que Dios hizo en nosotros y lo que significa ser un verdadero creyente. Y estoy de acuerdo con que este pasaje no debería ser leído, este pasaje debería ser cantado. Nuestra respuesta a este pasaje debería ser adoración. Si realmente comprendemos lo que dice, si realmente comprendemos lo que implica, entonces nuestra respuesta sería adorar a nuestro Dios. Él ha sido bueno, inmensamente bueno para cada uno de nosotros. Y que esto pueda ayudarnos a caminar en seguridad, sabiendo de que Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Te invito a ponerte de pie. Padre, te damos gracias por esta tu palabra.